Bienvenidos, les habla el Malevo. Hoy vamos a tocar uno de los temas más importantes en la vida de un hombre, que es los niveles hormonales o la testosterona en este caso. Probablemente este sea uno de los días más importantes de tu vida y no lo sepas, porque si estás teniendo los niveles bajos, el cambio que vas a sentir va a ser enorme. Esto es un tema muy complejo, hay que aclarar sí o sí que vas a tener que ir a un médico. Lo que pasa es que se diagnostica mal. Entonces voy a utilizar mi historia personal para que ustedes más o menos se guíen de qué cosas puedan estar padeciendo, qué respuesta están teniendo de los médicos y cómo hacer que te hagan los estudios, porque eso es un problema muy grande, que a veces te tocan médicos que están mal capacitados y te dicen, no, vos no te tenés que hacer problema, o literalmente te corren del consultorio prácticamente cuando vos tenés síntomas y esos síntomas son reales. Entonces, muy importante, hay que sí o sí ir al médico, hay que sí o sí ir a hacer los estudios y hay que sí o sí respetar lo que te dice el médico. Porque después, si se complica, es el que se tiene que hacer cargo. Ahora, elegir el profesional es uno de los grandes problemas que vas a tener, y sobre todo identificar si estás teniendo síntomas o no. Porque es una enfermedad que tal vez, como yo, la desarrollas de chico y nunca te terminas de dar cuenta lo mal que estás. De paso, para las personas que no me conocen, yo me llamo Matías y cuando fui niño prácticamente, pues tenía 7, 8 años, tuve obesidad infantil. Si bien a mí siempre me gustó el deporte, hacía taekwondo, estaba súper disciplinado, iba todos los días, los volvía locos esos pobres entrenadores. Lamentablemente comía de más y en esa época, en los años 90, estaba de moda McDonald's, los snacks, PepsiCo, papita, chisito, todo lo que se puedan imaginar, yo lo comía. Entonces subí demasiado de peso en una etapa crítica. Por eso también es muy importante que no solamente si ustedes se están lastimando, sino si tienen hijos o si tienen algún tipo de familiar o están a cargo de alguien, eviten estos tipos de alimentos por sobre todas las cosas, porque ya se van a dar cuenta la cantidad de destrucción que te hace en la vida. ¿Qué es lo que pasó? Cuando yo ya tenía 13 años, que ya seguía con mucho sobrepeso, pero había crecido, yo mido más de 1,80 m, casi 1,83 m mido, y esa obesidad, que era demasiada, fue bajando con el tiempo, pero ya fue demasiado tarde, ya había hecho el daño que tenía que hacer, supongamos. Entonces yo empecé a andar en bici, porque a mí siempre me gustó el deporte, y bajé un montón de peso, porque estaba todo el día arriba de la bici. Soy una persona extremadamente obsesiva, y eso a mí me ayudó un montón. O sea, el deporte a mí me salvó. Por eso también los invito sí o sí a que entrenen lo que les guste, pero tienen que entrenar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo a los 14 años me empecé a sentir mal. Vivía con las manos frías, vivía con ansiedad, vivía descompuesto del estómago y empecé a ir a los médicos. Los médicos, como no están capacitados y la mayoría de la medicina son un desastre, y esto hay que decirlo y hay que empezarlo a hablarlo y plantearlo de manera abierta, me diagnosticaban mal. Me jodía la espalda, me hacían una radiografía, me descomponía del estómago, era gastroenteritis, me decían que era nervioso, que esa es otra de las cuestiones. Tenés estrés, no te paras derecho, te duele el estómago, vivís descompuesto, no dormís bien, no rendí en el colegio, porque me costaba dormir, me dormía, me levantaba muy cansado todo el tiempo. Y todo esto, el culpable siempre es la persona. No es que el médico no sabe diagnosticar o los adultos no se dan cuenta. La culpa siempre es del chico, porque el resto no tiene la capacidad para darse cuenta. Por eso es muy importante que si estás viendo este video y tenés estos síntomas, desgraciadamente vas a tener que ir al médico, porque no hay otra opción, y vas a tener que pasar por el proceso de que te hagan dar vueltas y te hagan perder tiempo de tu vida que no te lo deberían de hacer perder, que ese es el propósito de este video, que ahorres tiempo. Entonces empecé a tener un montón de problemas. Ya a los 18 años, se pueden imaginar, de vuelta en el gimnasio. Y esto es muy importante, las lesiones. Yo hacía, por ejemplo, trial en bici, me empecé a lesionar. Me empezaba a tirar la espalda, me hacían radiografías de espalda, me decían que no tenía nada, y yo, como soy un animal y nunca me doy cuenta de nada, seguí entrenando, y así me fue también después. A los 18 años a los 18, ya de los 15, 14 yo ya iba al gimnasio, tenías que dejar. Tengo un hermano que no es muy disciplinado, y como nos llevaban juntos, terminaba sin ir él y después no iba yo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? A los 18 años yo ya seguía yendo al gimnasio y me lesioné. Me lesioné los hombros y me dio tendinitis, que este es otro de los síntomas. Tener tendinitis recurrentes también puede ser signo de una testosterona baja. Por eso es tan importante que yo les cuente todas estas pequeñas historias, que por ahí es un poco pesado, pero empiezan a aparecer los síntomas y ahí se empieza a construir el cuadro o
o la enfermedad, vamos a decir. Entonces yo ya empecé a tener problemas de ansiedad, tener problemas de desempeño de todo tipo. Me mandaron obviamente un psicólogo, porque siempre la culpa es de la persona y no de la comunidad médica que no sabe hacer su trabajo. Entonces fui al pedo, básicamente porque llegó un punto que ya no sabía de qué hablar con ese pobre hombre, y como no lo supo solucionar me mandaron a un psiquiatra. Porque la comunidad médica no solamente que se equivoca, sino que además profundiza en el error. Entonces terminé en un psiquiatra al pedo que tampoco me sirvió para... O sea, me ayudó para organizar la vida y es algo que también recomiendo a todo el mundo, aunque sea un poco y siempre teniendo cuidado con el profesional, porque vuelvo a repetir, y es algo que voy a decir todo el tiempo, la comunidad médica es un desastre. Y creo que si bien ven TikTok, se dan cuenta que todo el tiempo están contradiciéndose, que eso es otro video que voy a hacer, que es cómo defenderse ante tanta falta de criterio unificado y tanta falta de profesionalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Retomando, al psiquiatra, obviamente al pedo, cada vez más gordo, empecé a subir de peso. Yo soy una persona que aunque de vuelta la gente que me rodea me decía que no era muy activo, yo digo no puede ser porque estoy todos los días en la calle. O sea, empecé a estudiar diseño, estaba todos los días yendo y viniendo, caminando un montón de cuadras, contactando proveedores. Yo a la mitad de mi carrera de diseño industrial, porque de hecho tengo muchas profesiones, estaba todos los días caminando 60 cuadras, 3-4 veces por semana yo caminaba 60 cuadras y tenía que hacer los prototipos, tenía que ir a clases, era muchísima la actividad que tenía y no podía bajar de 90 kilos. Yo iba a los médicos, a los genios y les decía, che, no es normal que una persona que tiene este tipo de actividad física que no baje de peso, porque a mí siempre me gustó el entrenamiento y siempre de manera autodidacta me capacité, entonces digo, esto no es normal. Los médicos seguían insistiendo que era normal. De hecho, ahí fue uno de los primeros grandes errores que yo tuve, que es ir y pedirle testosterona a un clínico. Cuando yo le pido testosterona al clínico, a mí me sale que yo tenía 380 de testosterona. Y 380 de testosterona para una persona que tiene 23, 24 años es bajísima. Pero como era un clínico y no sabía, me dijo, estás dentro de los niveles normales. Y ahí es donde empieza la destrucción por parte de los médicos. Entonces yo que dije, bueno, listo, es normal, me la voy a tener que bancar. Y uno sigue, y esto me dio un montón de, digamos, de problemas. Obviamente, como hay un montón de temas que no voy a poder tocar, estoy viendo de hacer de una cuestión simbólica, porque no es nada, por el tiempo que se van a ahorrar de ver de hacer un Patreon o algo parecido y subir la información sin censura, porque hay un montón de cosas que obviamente no puedo contar por miedo o por riesgo en realidad que me bajen este video. Entonces voy a ver si lo hago como una cuestión, digamos, de compromiso, porque no sea que encima después se filtre el video y tenga problemas por contar algo que pasó en realidad. Entonces, sigo. Después de ello ya empecé a caer, cada vez me costaba más levantarme, y acá hay otro problema. Perdés la salud de manera tan paulatina, o sea, de manera tan lenta, que vos no te das cuenta lo mal que estás viviendo. Por eso yo dije al principio de este video que si vos realmente tenés testosterona bajo, tenés problemas de tiroides o tenés diabetes, la vida te va a cambiar de una manera que no te podés imaginar. Entonces yo seguía perdiendo cada vez capacidad cognitiva, me levantaba cansado, la tendinitis de los hombros me reventaba, me dolía un montón la espalda. Y entre medio, y esta es una de las experiencias que yo tuve, estaba tan roto de la espalda que me fui a un médico. El médico me dio faja. La faja es lo peor que te pueden poner para que vos te recuperes de una lesión. ¿Qué hacían? Me sacaban radiografía, en una radiografía me decían que tenía una espondilolistesis. Una espondilolistesis es básicamente como si una vértebra se hubiera movido un poquito de lugar. Me hacía usar faja, pero no me hacía entrenar, simplemente era un tratamiento, digamos, muy conservador. Con fisio, que tampoco hoy día se ha demostrado que sirve mucho, que te acuesten y te pongan ultrasonido y te dejen ahí media hora, que tampoco sirve. Al menos según lo que he podido ver, porque siempre los médicos se contradicen. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ese médico a mí me hace radiografía, espondilolistesis, me cansé, me dije me voy a operar porque me tienen podrido. Voy a un cirujano, y el cirujano lo que hace es, aparte de ser soberbio, que ese es otro problema de los médicos, me dice te tenés que hacer una tomografía.
Que esta es otra de las experiencias y otro de los problemas de la testosterona que es muy interesante saberlo. Cuando yo me voy a hacer la tomografía, me mandan en el tomógrafo que es cerrado. Tener la testosterona baja te hace tener miedo y también te hace tener vértigo y también te hace tener claustrofobia. Cosa que, por ejemplo, ahora te diría que prácticamente no tengo. Entonces, hay un montón de cosas que te da la testosterona que la mayoría no sabe. Entonces fui, la experiencia fue horrible, no duré ni 5 minutos, tuve que salir. Conseguí un tomógrafo abierto, me hicieron la tomografía, ¿saben que tenía? 2 hernias de disco. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los anteriores médicos me decían que yo tenía, a través de radiografías, por eso digo que la comunidad médica es un desastre, porque lo sé en carne propia. Entonces, a través de radiografía me decían, no tenés nada, tenés una espondilitis y después aparecí con 2 hernias de disco. Que esas hernias también son el resultado de haber tenido la testosterona baja, ¿por qué? Porque mi musculatura no estaba en el tono muscular que tenía que estar. Entonces, es muy normal que desde la ignorancia de la familia, desde la ignorancia de la gente que se te cruza, te dice parate derecho, y vos no podés. ¿Por qué? Porque tenés la testosterona baja. Tu nivel de tono muscular o de esa hipertrofia, de esa fuerza que tenés que tener, no la vas a tener nunca si es que no estás con el tratamiento, porque la testosterona está baja. ¿Qué pasó todo esto? Yo seguí estudiando porque nunca paraba. Me empezaron a salir varices, que ese es otro problema que tengo hasta el día de hoy, que me tengo que hacer un retoque porque la medicina y los médicos son un desastre y hay que aceptarlo y hay que vivir con eso. Entonces cada 3 meses me estaban pinchando, lo que hacían es esclerosarme las varices, me las pinchaban y a través de pinchármelas se secan. El problema es que tenés que estar 10 días vendado. Y ahí hay otra cuestión que este video obviamente lo voy a tratar de hacer un poco más largo y como digo, hay cosas que por acá no se pueden contar porque encima después yo voy a tener lío riesgo. Entonces voy a ver qué hago con esa información o cómo puedo dársela sin yo comprometerme o tener líos porque el mundo es demasiado chico. Entonces me pinchaban las piernas, básicamente te ponen un líquido, te vendan y al vendarte a los 10-15 días te deberían de hacer un control. Mi médico no me lo quería hacer, cuando me lo voy me lo hago porque habíamos quedado en hacérmelo. Muchas varices no me las había tratado. O sea, traducción al castellano, te tratan las varices superficiales y las que son internas no te las deberías de tratar. Eso es otra cosa que voy a hablar en otro video, que justo un enfermero que me ponía la testosterona me dijo, tené cuidado con los médicos y el negociado que hacen con el tema de las varices. Supuestamente, vamos a decir, harían un negociado porque todo es obvio, pero no se puede decir, así que vamos a decir supuestamente. Entonces empecé también a tener varices, que probablemente vos también podés estar teniendo varices y sea un problema hormonal. Por eso es tan importante que les digo que si bien la historia puede ser un poquito larga y un poquito densa, aparecen un montón de síntomas que los pueden ayudar a detectar que tienen la testosterona baja y que tienen que ir a un médico. A todo esto yo seguía trabajando y seguía capacitándome y entré en el mundo de la fotografía. El problema que yo tenía es que tenés que llevar equipo y a mí el equipo me pesaba. Y por el tema de las varices no podía estar mucho parado, entonces yo tenía una discapacidad. La testosterona baja te discapacita. Entonces yo no podía ni estar parado mucho tiempo por las hernias de disco, ni tampoco mucho tiempo por las varices. ¿Y qué pasa? Cuando todo tu entorno te está diciendo que es porque vos no entrenas bien o no comes bien o no tenés una vida suficientemente activa, que normalmente sí la tenés o probablemente la estés teniendo o lo hayas intentado y hayas fracasado, todo tu entorno te va a echar la culpa, que es algo que también me pasó a mí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lamentablemente tenés que lidiar con los médicos, que ya vamos a llegar a esa parte. Quiero terminar con la historia para que muchos de los síntomas ustedes los pueden identificar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo estaba con fotografía, estaba sacando fotos, justo en esa época estaba haciendo fotografía erótica, entonces era bastante tranquilo, ibas a la casa de una chica, que aparte muchas eran conocidas, entonces yo llegaba, me podía sentar. Una de las veces me acuerdo que estaba tan cansado, en esa época fue la peor que estuve, ya me demoraba 1 hora y media en levantarme de la cama, estaba muy destruido, que este es otro de los problemas que normalmente vas al psiquiatra. Hay un hombre, que ahora no me acuerdo el nombre, que lo voy a poner acá, que te dice que antes de ir a un psicólogo o un psiquiatra vos tenés que hacerte estudios hormonales de testosterona, de tiroides y el tema de la parte de diabetes, que ya lo voy a poner, más adelante en el video voy a explicar esa parte también, por el tema de que podés tener problemas hormonales y no ser nada psiquiátrico, que eso ya va a ir a la primera inyección de testosterona que ya se la voy a contar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo estaba haciendo fotografía y en eso me empezó a joder la hernia. Me empezó a joder la hernia y terminé básicamente, empecé a renguear.
empecé a ir a los quiroprácticos. Otra de las grandes estafas son los quiroprácticos. Entonces yo llegué al quiropráctico rengueando y me fui de ahí sin poder caminar. Prácticamente solamente era arrastrarme hasta el auto, hasta la camilla y después arrastrarme hasta la cama. Entonces, tampoco, por ejemplo, los quiroprácticos sirven para las hernias de disco cuando están en ese nivel y están avanzadas. De hecho, básicamente lo que hace el quiropráctico es, supongamos que esta es tu columna, lo que hace es empujarte, hace este empuje y supuestamente te va acomodando la hernia. Si no me equivoco, eso es lo que me dijo el quiropráctico un montón de veces. Me dice, nosotros vamos haciendo movimientos y la hernia se va a ir acomodando. Nunca se acomodó, terminé tirado en la cama. De hecho, muchas de las sesiones de quiropraxia que él me hacía, no me las cobró. Que estas son otras de las cuestiones que vos ves a los influencers y a la gente que supuestamente sabe, te dice, vos andás al quiropráctico, y son gente que tiene colaboraciones, que por ahí tenía alguna contractura o algún tipo de problema, y el quiropráctico de manera muy básica se lo solucionó y mágicamente empezaron a funcionar, que eso es otra de las cosas que quiero hablar, que es el tema de los influencers y toda la porquería que se está vendiendo que es gratis. Porque literal hoy día se está vendiendo cosas que son gratis y la gente lamentablemente no se da cuenta. Entonces sigo. Después de ahí directamente ya terminé en la cama, estaba destruido. Dormía 4 horas y media por día, de las cuales dormía 1 hora, 1 hora y cuarto, no me podía mover, estaba destruido, fue un lío, no podía trabajar, fue un quilombo conseguir un enfermero que me pusiera una inyección, voy obviamente otra vez caigo en un cirujano. Literalmente, como lamentablemente tenía ya esa altura, estaba tan discapacitado, ya iba con mis padres porque no había forma, tenían que llevarme, me tenían que ayudar a subir las escaleras, me tenían que ayudar a todo. Entonces llegamos y lo hice pasar, para que vean lo que es la comunidad médica, que es un desastre, que está lleno de gente soberbia y está lleno de idiotas. Obviamente me manda a hacerme una tomografía, cuando llego con el resultado, obviamente tenía en L5 o S5, no me acuerdo ahora, ya lo voy a poner bien acá, tenía directamente una pelota, que obviamente el quiropráctico nunca iba a poder solucionar, y yo le dije, me hago una radiografía o me hago una tomografía, me dijo, no hace falta, vos venite, para que ustedes midan lo que es el universo de los médicos. Entonces, listo, voy, digo, listo, ya estoy jodido, me dice, te vas a hacer una, no me va a salir ahora la palabra, que es un bloqueo. Básicamente te ponen una aguja de este tamaño, al lado del disco que lo tenés con una bolita, te meten un corticoide que es aceitoso, que el aceite, encima de eso también vamos a llegar a la parte de la testosterona, ese líquido aceitoso demora en entrar y está duro. Entonces, en ese momento yo le empecé a preguntar qué es lo que era el bloqueo, cómo se hacía, y todo me dijo, literalmente, eso te lo hacen abajo. Yo te lo voy a recetar, si querés te lo haces, si no, no. Me lo firmó, me lo todo y me lo dio. Obviamente estaba con mi papá y mi papá le empezó a hacer preguntas y el médico lo cortó. Aguante la medicina moderna. Entonces, de ahí salimos y teníamos que hacer ese tratamiento. Cuando yo voy a hacerme el tratamiento, para que ustedes vean, y eso que me lo hice en la Argentina, en un hospital bastante bueno, digamos, y tengo, digamos, no una obra social genial, pero es bastante buena, era un tomógrafo para chicos. Básicamente es una dona gigante donde tenés una bandeja, vamos a decir, que te lleva para atrás y para adelante. Entonces yo estaba en una posición absolutamente incómoda, como si estuviera nadando, donde básicamente me hacían ruido los brazos, porque eso se movía. Me pusieron una aguja así de grande y, para colmo, como el corticoide es aceitoso, cuesta en salir. Entonces el médico básicamente pechaba para que entrara, me dice, estás muy duro. Se sentía la fuerza que hacía ese tipo para poder meterme ese líquido. Agarro, me vuelvo a mi casa. El tratamiento recién me empezó a hacer efecto los 5 o 6 días, que yo creí, a todo esto yo no sabía cuándo iba a volver a caminar sin dolor. Habían pasado ya más de 3 meses, estaba literalmente destruido, con sobrepeso, la cara súper hinchada, sin fuerza. Literalmente empecé desde cero. Entonces, agarré y junté fuerzas, pasaron 10 días y me dejó de joder. Literalmente me dejó de joder. Entonces, empecé a hacer actividad física, me mandaron a hacer fisioterapia, que también la fisioterapeuta la mayoría no sirve, me ponía en una camilla, me ponía ultrasonido, que según los médicos de TikTok, ahora ya el ultrasonido cuando te lo ponen no sirve,
Entonces fui al Pepe, me ponía un poco de calor, me ponía un poco de frío, pasaba 40 minutos acostado boca abajo. Obviamente eso no servía, yo lo que tenía que hacer era volver a entrenar. Entre medio también fui a nutricionista, que la nutricionista tampoco me sirvieron, me dieron dietas que estaban mal dadas. La comunidad médica, vuelvo a repetir, es un desastre. A todo esto, yo voy al médico y le decía, che, no es normal, por eso es muy importante que ustedes hagan un ejercicio de lógica. Le decía, no es normal que yo esté entrenando, paso de estar acostado, de estar caminando, de estar haciendo un poco de dieta, por más que no estuviera bien hecha, por una profesional a la cual le pagué. Y no es normal. Me dice, no puede ser, vos ya vas a recuperar la fuerza, que esto que el otro. Llegué a un punto que hice lo que te dicen que no hay que hacer, que es lo primero que tenés que hacer. Usar Google. Me autodiagnostiqué. Entonces agarré, me metí en Google, me metí a averiguar y tenía todos los síntomas de testosterona baja, tenía todos los síntomas de hipotiroidismo y tenía todos los síntomas de diabetes. Mi recomendación siempre es, antes de ir al médico, que tenés que ir sí o sí, pasá por Google y habla con pacientes que tengan los mismos síntomas que vos. Esa es la principal forma de diagnosticar el problema que estás teniendo, porque la comunidad médica, por todo lo que les conté hasta ahora, ya se habrán dado cuenta que muy bien no estaría funcionando. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Agarré y me fui al endocrinólogo. Después de esto, de 6 meses, entre medio, caminando, tratando de hacer lo que pudiera, y me empezó a joder un poquito la pierna derecha. De hecho, la pierna derecha se me llegó a dormir. Para que ustedes, o sea, hay un montón de detalles que estoy obviando, porque si no esto se hace eterno. La pierna derecha se me empezó a dormir. Entonces, había recuperado la sensibilidad, había recuperado todo, y me empezó a joder un poquito. Digo, me voy a ir al endocrinólogo porque seguramente este tipo, como todos los médicos, no saben un carajo, te diagnostican mal, y me voy a ir. Llego al endocrinólogo, obviamente turnos, esperas, todo lo que hay. Le explico los síntomas, y una de las cosas muy importantes, que es cómo negociar con los médicos. Acá empieza la negociación médica. Le digo, no bajo de peso, me cuesta mucho, no tengo fuerza. Me dice, bueno, listo, te voy a hacer tiroides y me iba a hacer la parte de la glucemia. Que el tema de la glucemia también está lo que es la insulina, que es la postprandial, que te sacan sangre 2 veces. O sea, imagínense la complejidad del tratamiento médico y de todo el sufrimiento que yo ya traía encima. Entonces te sacan primero sangre una vez, tenés que comer, a las 2 horas te vuelven a sacar sangre. Me pidió también el tema del hipotiroidismo, que te piden T4, que también se puede pedir T3, que es para estar más seguro, porque el T3 supuestamente, si no me equivoco en este momento, se transforma en T4, entonces normalmente te piden T3, o era algo así, disculpen si me equivoco, pónganlo en los comentarios, no pasa nada, no soy médico, soy humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No me quería pedir testosterona. Y acá es donde viene la parte donde vos tenés que saber negociar. Entonces, ¿qué le decís? Mira, paga la obra social, o lo voy a pagar yo, o simplemente se lo pedís de esta manera, decís, mira, para quedarme tranquilo, total, no es un tratamiento invasivo, me van a sacar sangre lo mismo, pedime testosterona, así ya está y yo me quedo tranquilo. Lo que hace el médico, porque no sabía, es que me pide testosterona total. Y acá empiezan los chistecitos, que esto lo puse en TikTok, de lo que vos tenés que pedir, que lo voy a volver a poner acá y lo voy a comentar ahora. Entonces cuando voy me pide testosterona total nomás. Entonces yo voy, me hago todos los estudios. Obviamente la testosterona el endocrinólogo no me lo pidió. Cuando vuelvo, todo me dio mal. La testosterona me dio baja, el hipotiroidismo me dio hipotiroidismo subclínico. Que acá viene otro problema. Creo que era, si vos tenías más de 3 o 4, ya tenías hipotiroidismo. Yo tenía creo que 3,25, una cosa así. Ahí tengo los estudios, voy a ver si pongo acá los datos. Ahora ya es anecdótico. Pero encima tenía un hipotiroidismo que es difícil de diagnosticar, porque no llega a ser un hipotiroidismo completo. Entonces, no todos los médicos te lo saben diagnosticar. De suerte, este sí lo pudo hacer. Y después el tema de la insulina y todo me dio alto. Bueno. Entonces, vamos a toda la medicación que yo tenía que tomar. Bueno, vamos a empezar con las pastillas. Tenía que tomar la parte de la levotiroxina, que era para la tiroides, que la tenía que tomar todos los días, y tenía que tomar metformina, que era antes de comer, tenía que tomar un cuartito. O sea, básicamente yo estaba tomando 4 pastillas, o sea, una pastilla partida en 4, una media pastilla a la mañana, y acá viene la parte de la testosterona. Porque a mí la testosterona me da muy baja y yo tendré que tener, por ejemplo, 700 u 800 por la edad que tenía en ese momento,
y tenía 380. Entonces el médico, que no sabía, te da el tratamiento estándar. Me dio un enantato de testosterona cada 21 días. Pero en realidad la vida del enantato son 10, 12 días. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ese tratamiento estaba mal dado. Entonces yo llegaba el día 15 o 16 y me empezaba a sentir mal, el día 20 ya estaba descompuesto. Esto parece una locura, pero es real. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo entre medio, como yo trabajé 10 años en el área de deporte y por suerte pude trabajar, por suerte y por haberme roto el cuerpo estudiando y laburando, trabajé con gente muy importante en el área acá de Argentina, de deportes de contacto, de culturismo. Trabajé con todos y trabajé por suerte con los mejores. Entonces yo tenía contacto de un chico que era el alumno de uno de los profesores simbólicos o más viejos de acá, tiene como 35 40 años en entrenamiento, y yo fui al alumno. Entonces, entre medio de que yo me estaba poniendo las inyecciones y todo, como me empecé a sentir mejor, que de hecho me estoy olvidando de contarle eso, me fui al gimnasio. Entonces, cuando él me da la testosterona esa que me pongo cada 21 días, acá aparece la magia. ¿Qué es lo que sucede? En el momento que a mí me ponen esa testosterona, no solamente que me empecé a parar derecho automáticamente, la tendinitis que tenía en los hombros me dejó de joder, las varices que tenía en ese momento me dejaron de joder, me sentí bien, estuve literalmente, parecía culturista, estuve en esta posición durante creo que 3 o 4 días, y me acuerdo que yo le decía a un familiar, en este momento yo salgo a la calle y siento que me puedo matar a piñas con todos los vecinos y les gano. Jamás en mi vida voy a volver a tener esa sensación de euforia, de poder vencer, de claridad mental que tuve esa primera vez. Por eso les digo que este video, si ustedes tienen testosterona baja, les va a cambiar la vida de una manera que no se pueden imaginar. Fue literalmente una locura el cambio. Esto yo lo conté en uno de los TikTok, me había comprado una bici de spinning para poder entrenar y poder entrenar en mi casa, porque obviamente el ir y el venir, el hacer las cosas, como estaba todavía mal y el médico anterior, el cirujano, no me podía no me diagnosticó bien, como el cirujano no me había diagnosticado bien y yo no podía salir, ir y venir porque me jodía el cuerpo, me sentía mal, me compré una bici de spinning. En esa bici de spinning yo podía estar con muchísimo dolor 5 minutos con toda la furia. A los 2-3 minutos ya sentía que se me cortaban los cuádriceps. Después de la inyección de testosterona, yo me subí a esa bici y pasé a estar más de 25 minutos con calor corporal. Porque a mí los médicos cuando tenía 15, 16 años me decían, vos tenés las manos frías porque es una cuestión circulatoria y es algo banal. Desde el momento que yo estaba con testosterona nunca tuve las manos frías. Nunca. Entonces empecé a subirme arriba de esa bici de spinning, estar 25 minutos transpirando como nunca había transpirado en mi vida, y empecé a usar musculosas, por ejemplo. Una de las cosas que yo no hacía era, no usaba musculosas porque me daba frío. Te dicen, no, lo que pasa que es el sistema tuyo, que vos tenés, que esto, que el otro. Nada que ver, era una cuestión de la testosterona. El tener el cuerpo frío todo el tiempo, las manos frías, eso también tiene que ver con el tema del sistema circulatorio. Hay gente que le afecta más, hay gente que le afecta menos, hay un componente genético. Pero fue increíble el nivel de fuerza que yo tenía. Entonces, ¿qué hice? Ahí es donde empieza la parte del gimnasio. Yo empiezo a ir porque me empiezo a sentir mejor, porque ya tengo la testosterona. Entonces, ¿qué hice? Volví a hacer lo que dicen los médicos que vos no tenés que hacer, que es lo primero que tenés que hacer. Te tenés que meter a Google. Yo me fijé y el enantato tiene 12 días, entre 10 a 15 días de vida útil. Eso es lo que dura. Entonces, dependiendo los niveles que vos tengas, te vas a tener que inyectar cada 10 días o cada 15 días. Yo, como estaba en un nivel de recuperación, me estaba recuperando con hernia de disco, todo me inyectaba cada 10 días porque necesitaba ese plus. Que también el hecho de haber tenido mucho sobrepeso no hubiese sido lo óptimo, porque al tener más sobrepeso tenés más estrógeno, bueno, es un lío, pero bueno, se hizo lo que se pudo en ese momento. Entonces yo empecé a entrenar, y cuando hablo con mi profesor, que es culturista, me dice, ¿cómo te va a dar una inyección cada 21 días si el enantato tiene una vida útil de entre 10 a 12 días? Que si usted me dice, bueno, pero me decís que me inyecte cada 15. Pero, digamos, es acumulativo. Entonces, si vos te inyectas, por ejemplo, cada 14 días, que según uno de los, Raúl Carrasco se llama, que es inyectarte cada 14 días, lo óptimo supuestamente, depende. Y acá hay también el tema de que
Hay un universo, todos los cuerpos son muy distintos, por eso yo siempre rompo las pelotas y jodo tanto con el individuo. Vos sos un individuo y tenés que aplicar todo a tu característica. No, el ser colectivo lo único que va a hacer es romperte y amargarte la vida de una manera que no te podés estar imaginando. De hecho, en este momento vos podés estar viviendo literalmente para la mierda y no saberlo. Y la única forma de salir de ahí es reconocerte como un individuo. Por eso es tan importante tener todo muy engranado y muy bien hecho. Pero volviendo entonces, cada 14 días es lo que se recomienda desde los culturistas o del culturista que yo vi que más sabe. Pero si estás destruido como estaba yo, cada 10 días es un amor. Porque encima cada vez que vos te inyectas, la testosterona es un antiinflamatorio muy fuerte. Entonces si vos venís con un dolor o venís muy estresado o lo que fuera, vos automáticamente te inyectás la testosterona y te sentís bien. Que ese es hoy día el problema que tiene la mayoría de los hombres, se sienten muy mal. Se sienten sin la capacidad de lucha y eso te lo da la testosterona. Si bien yo tenía la testosterona muy baja y lo mismo luché, pero eso tiene que ver con una cuestión de valores y de locura mía, que tiene que ver con mi visión de la vida. Si hubiera sido una persona normal, yo te puedo asegurar que de esa no hubiese salido, hubiese costado el triple de lo que me costó, porque de hecho tomaba la medicación de manera perfecta, me inyectaba de manera perfecta, iba a todos los entrenamientos. De hecho, muchos de los entrenamientos que yo fui ese primer año que me tomó recuperarme hasta llegar a mi peso corporal normal, que de hecho acá voy a poner una foto, la mayoría de los entrenamientos no sé qué hice. No me acuerdo. Ahora, lo que sí sé es que hacía la dieta como me decía el entrenador que la tenía que hacer. Iba de lunes, ¿cuánto iba? 4 veces por semana iba. El miércoles lo usaba para descansar porque es muy importante también el tema de la recuperación. Entonces, mi entrenador, que hasta el día de hoy todavía estamos ahí todavía, me recuperó la espalda. Fue una recuperación muy difícil con medicación de por medio. Y acá viene otra de las cosas muy importantes que vuelvo a repetir. No es por querer cobrar, sino por una cuestión de que hay cosas que acá no se pueden decir, que lo voy a decir por encima para no tener problema y para que no me bajen el video, que es que yo hice un postciclo de culturista para poder sacarme la testosterona, que según los médicos era imposible, porque según los médicos, que son unos infradotados, todo es imposible. Era imposible que volviera a entrenar, era imposible que hiciera sentadillas, era imposible que hiciera peso muerto. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Yo agarré y después de 7 meses de hacer dieta, de hacer entrenamiento, todo, yo ya estaba en mi peso corporal como corresponde. Entonces, en ese momento, era hora de sacarse la testosterona. Contacté a una persona que me dio un postciclo. Ese postciclo me ayudó me ayudó a salir y mantener unos niveles de testosterona alta. La droga que sí puedo decir se llama Genosym, que se usa para tratamientos de fertilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace esa cuestión? Y acá es donde viene el tema de explicar la parte de la química del laboratorio que me estaba olvidando, porque repito, esto es un poco largo, sé que es un poco largo, por ahí espero que se les haya entretenido. Vos tenés testosterona total, tenés testosterona biodisponible y tenés el LH. La testosterona total es lo que tenés en tu cuerpo. El biodisponible es lo que está usando tu cuerpo. O sea, sí o sí en tus estudios tenés que pedir los dos. A mí me pidieron la testosterona total, lo cual es un error, porque la biodisponible podría haber sido mucho más baja que 380. Entonces, esa testosterona biodisponible es la que verdaderamente va a definir cuánto enantato o cuánto cipionato, porque también puede ser un cipionato, vos necesitas. Entonces, estamos en la parte del postciclo. A mí el Genosym lo que hace es subirte el LH. Y ahí tenés 2 tipos de hipogonadismo, el primario y el secundario. Si no me equivoco, el primario es que tenés la testosterona, o sea, la matemática o la relación entre esa testosterona libre y esa testosterona biodisponible, la tenés baja. Pero el LH lo tenés elevado. El LH es de la pituitaria, te manda una señal hacia los testículos de producir esa testosterona. Entonces, cuando vos la tenés baja, te dan Genosym. El Genosym lo que hace es bajarte la progesterona y te eleva la testosterona. O sea, funciona así. La testosterona y la progesterona funcionan, creo que es progesterona, funcionan paralelamente. Baja uno, suben los dos. Entonces lo que hace el Genosym es esto. Te baja la progesterona y se te sube la testosterona. ¿Qué es lo que pasa? Si tu LH es muy elevado, vos por más que tomes Genosym, no te va a subir la testosterona porque tu LH ya está produciendo de manera sana.
Que ese es otro de los factores que yo, según mis cálculos, todavía lo tengo lo suficientemente bajo para no tener que estar metiéndome testosterona. Entonces, si vos tenés esa testosterona total o esa testosterona biodisponible baja y tenés el LH alto, sos candidato para inyecciones. Si vos tenés la testosterona alta, la testosterona baja, en esa matemática, en esa ecuación, pero tenés el LH bajo, podés tomar pastillas. No hace falta que te inyectes. Obviamente siempre teniendo en cuenta que tiene efectos secundarios. Por eso siempre digo que este tema es muy complejo. Y estas cosas ni siquiera el endocrinólogo me las supo decir. Porque entre medio, y para cortar la historia, yo también fui a dos urólogos. Uno era especialista en, creo que era en próstata, y el otro era especialista en hormonal, pero por casos de cáncer. Entonces, en el urólogo que yo fui por caso de cáncer, me dio los exámenes que después yo uní, porque yo tuve que agarrar tres exámenes distintos, de un clínico, de un endocrinólogo y de un urólogo, para poder tener el examen perfecto. Que es donde sale la testosterona total, la biodisponible, el LH. Y también tenés que ver el colesterol, porque el colesterol, o sea, todas las testosteronas están basadas en colesterol. Y vos tenés el colesterol bueno y tenés el colesterol malo. Entonces vos si tenés colesterol bueno elevado, tu cuerpo tiene colesterol para poder transformar en testosterona. Entonces es un tema extremadamente complejo y repito, hay cosas que ahora puedo tocar y les voy a dar los estudios, o sea, ya prácticamente se los di, les dije lo que tienen que hacer. Lo voy a dejar, voy a ver si hago un pequeño PDF o algo para ponerlo escrito, que vuelvo a repetir. Vas a tener que ir a un médico, vas a tener que negociar con ese médico, vas a tener que usar las técnicas que te di, que es decirle, hácemelo por las dudas, si me quedo tranquilo, total, sacarme sangre me van a tener que sacar sangre lo mismo. Entonces vos me lo haces, me quedo tranquilo, no rompo, yo así decir, no rompo más las bolas, o no jodo más, o no sé cómo se dirá en tu país. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo hice todo ese tratamiento de Nantato, que fue cada 10 días, mi experiencia, no la copien. Cada 10 días me ponían el Nantato durante 7 meses, hice ese posciclo que duró 2 o 3 semanas, ahora no recuerdo bien, creo que fueron 3 semanas. Y después de 3 meses me fui a hacer un examen de testosterona y me dio 700 de testosterona. Me dio el nivel exacto que yo tenía que tener. Que el endocrinólogo en ese momento yo le dije, mira, hice un posciclo, le expliqué lo que había hecho, me dijo, mira, lo que hicieron lo hicieron bien. Entonces pasé de estar tomando pastillas todo el día, que me daban diarrea, me descomponían, taquicardia, que esta es otra cuestión. Cuando vos te vas recuperando del hipotiroidismo, te puede dar taquicardia. Y yo vivía con taquicardia, ¿por qué? Porque mi cuerpo se había regulado al médico, como te dan turnos acá en la Argentina, y eso que tengo una obra social a las 2, 3 semanas o al mes y medio, nunca, no llegaba. O sea, yo tenía taquicardia, sacaba turno para un mes o 3 semanas, estabas 3 semanas con taquicardia hasta que llegaba y el médico te sacaba la medicación. Pero ¿qué pasa? Si vos te llegás a sacar la medicación, sos un animal, sos el ser más feo, más horrible de la faz de la tierra, ¿cómo te vas a sacar la medicación si el que sabe es el médico, no sos vos? No importa que llegues de entrenar y tengas una taquicardia que te dura 2 horas. Y encima, si sos tan idiota de irte a una guardia, cuando vas a la guardia, te controlan para básicamente que no te mueras, pero te vuelven a tu casa y te dicen, vos tenés que ver a un endocrinólogo. Si de suerte el de la guardia no está tan ocupado, puede que llamen a un endocrinólogo y eso se hace acá. Por ahí hay un endocrinólogo dando vuelta y por ahí llega y te dice, no, bajale la dosis y sácalo. Pero eso es un milagro. Entonces, volvemos a lo mismo. Después de eso yo ya me pude sacar la testo, me quedo en 700. ¿Qué es lo que pasa? Quedas muy a la deriva, porque tu cuerpo ya tiene demasiados años de testosterona baja, y entonces cualquier cosa que te pase, si vos empezás a tener estrés, si comiste un poquito mal, si no te cuidaste con, no sé, con 1.000.000 de factores, se te vuelve a bajar. Y a mí lo que me pasó es que yo tuve un pico de estrés, porque encima en la Argentina, que de hecho también es otra cosa, estuve viviendo en Paraguay, probablemente dentro de un tiempo me vaya a vivir a México, estoy haciendo mi ciudadanía en Italia, o sea, esto lo digo para que vean que la vida es muy compleja y entre medio tenés todos estos problemas y seguramente a ustedes también le está pasando, pero no se tienen que dejar estar porque se les va a ir la vida como se me fue un montón de años que perdí renegando con gente que no sabe lo que hace. Entonces, terminé ese posciclo, después tuve una recaída y tuve que volver y entre medio de todo esto apareció la pandemia. Que por suerte antes, un par de años antes, mientras yo me estaba en el principio, ahí fue cuando empecé a estudiar asesorías de imagen,
porque ya que en la Argentina se veía que todo se iba a la miércoles y a mí siempre me gustó y siempre quise ser asesor de imagen, esto ya pasaron un montón de años, y ahí empecé a estudiar asesoría de imagen. Ahí fue cuando yo me empecé a especializar, porque venía de la parte de fotografía más lo de diseño industrial, y como siempre tenía muchas limitaciones físicas y siempre me gustó hacer lo que yo quiero hacer y no el resto, dije, bueno, me meto en asesoría de imagen, que es lo que siempre quise hacer, y empecé a estudiar. Y entre medio el gimnasio me inyectaba, tomaba pastillas en un quilombo. O sea, gente, lo que quiero decir con esto es que se puede. Entonces, si están reventados, lamentablemente la van a pasar mal, no van a ganar todo lo que tendrían que estar ganando, no van a progresar todo lo que tendrían que estar progresando, pero es muy importante que vayan a hacerse los estudios. Yo les repito, les voy a dejar todo. Estoy tratándome de acordar todo porque esto ha sido muy largo. Seguramente hago una segunda parte, sobre todo si tienen dudas o lo que fuera. Pero ya llegamos a la parte donde se me baja la testosterona y ya puedo recuperar niveles normales. Los pude mantener durante un tiempo, después vino la pandemia, obviamente subí de peso de nuevo, tuve que volver a hacer un reemplazo hormonal. Después de ahí me fui a vivir hace unos meses a Paraguay. Entre medio hubo un montón de líos, no pude entrenar, bajé mucho de peso y ahora volví a entrenar y volví con un reemplazo hormonal. De hecho, una de las cosas que yo hice, que también no está muy bien vista, es una dieta ketogénica. Que eso ya lo vamos a dejar para la segunda parte porque esto ya se hizo eterno. Así que básicamente lo que les quiero dejar hoy es la cantidad de síntomas, las experiencias, que no se dejen vencer por el sistema médico, que no se dejen vencer por la familia, porque siempre la culpa es tuya. No es que tenés un problema, la culpa es tuya. Vos estás cansado porque querés estar cansado, porque no salís, porque no entrenás, porque esto que el otro, y después vas a entrenar, te lesionas, no dormís bien, tenés ansiedad, tenés un montón de problemas, más todo el resto, que repito, voy a ver si hago algún tipo de Patreon o algo, con algo simbólico, por un tema de compromiso, para que realmente la gente que lo necesite lo pueda pagar y tenga acceso a la información y no sea un random que entre para chusmear o porque no le guste lo que dije. Entonces que haya, digamos, un esfuerzo de por medio. Así que bueno, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Voy a dejar material, digamos, en PDF o en algún texto, todos los exámenes que tienen que pedir, todo lo que tienen que decir cuando vaya el médico y no se los quiera hacer, cómo identificar los médicos que pueden llegar a servir y agregar un par de datos más. Pero creo que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias de nuevo por llegar hasta el final. Hasta la próxima.